Steinau an der Straße está a 48 kilómetros de Hanau, la ciudad natal de Jacob y Wilhelm Grimm. Viajamos en auto y llegamos en media hora a una ciudad de cuento de hadas, con un pequeño centro histórico muy bien conservado, que tiene, como todas las ciudades, el típico Rathaus, que es la municipalidad, y el Marktplatz, que es la plaza del mercado. Desde esta plaza se destaca el antiguo castillo de los condes de Steinau. Dentro de la ruta de los cuentos de hadas, Steinau tiene preservados los sitios históricos más auténticos referidos a los hermanos Grimm, donde la calle principal lleva su nombre. La ciudad mantiene el aspecto que tenía hace más de 2 siglos, cuando en 1791 la familia Grimm se mudó allí, porque el padre, que era abogado, había obtenido una excelente posición como magistrado y pronto se convirtió en una figura prominente de la ciudad. Actualmente, un monolito señala la ubicación de la entrada a la casa que habitó la familia, que hoy es la casa museo de los hermanos Grimm. En este tranquilo pueblo, Jacob, de 6 años, Wilhelm, de 5, junto con sus hermanos Karl, Ferdinand y Ludwig Emil, pasaron una niñez feliz, sin complicaciones ni preocupaciones, en una casa amplia y señorial, con una torre con escaleras, rodeada por un granero, establos con pesebres para los animales, un inmenso jardín con huerto y árboles frutales donde treparse. El edificio, construido en 1652, pertenecía al municipio. Tenía habitaciones para la vida cotidiana disponibles en la planta baja, y en el piso superior el padre tenía su oficina. La residencia tenía servidumbre para realizar las tareas domésticas. El matrimonio tuvo 9 hijos, pero 3 fallecieron tempranamente. En Steinau nació la única mujer de la familia, Charlotte, nacida en 1793 y fallecida en 1833, conocida familiarmente como Lotte, que acompañó a su madre hasta su fallecimiento. Los ancestros de los Grimm habían vivido siempre en Steinau. El abuelo paterno, Friedrich Grimm, era pastor allí, en la iglesia de Santa Catalina, que está en la plaza del mercado. Los chicos fueron enviados a una escuela local, donde recibieron una educación clásica. Aprendieron violín, piano, aritmética, religión y latín. También algo de francés. La educación religiosa se basaba en los estrictos preceptos de la Iglesia calvinista reformada, basada principalmente en el ejemplo. Su padre pensaba que la honestidad era la mejor política en la vida. Jacob y Wilhelm eran alumnos brillantes y trabajadores, y les encantaba la vida del campo. Su familiaridad con la naturaleza, la granja, las costumbres y supersticiones campesinas jugarían más tarde un rol determinante en su trabajo sobre el folclore alemán. En la planta baja del edificio renovado se encontraban las salas de estar de la familia, de las cuales solo se reconstruyó y equipó la cocina. Todo el piso superior de la casa de los hermanos Grimm, en Steinau, está dedicado a los cuentos de hadas para niños, en más de 160 idiomas de todas partes del mundo. Hay una muestra de ilustraciones de cuentos de hadas, de películas de dibujos animados, de la relación de los cuentos de hadas y el arte, también ejemplos de cuentos de hadas en la cultura cotidiana.
Hay cajas para sentirse bien, con accesorios y prendas para disfrazarse como los personajes. Hay dioramas de figuras de estaño que permiten múltiples experiencias sensoriales. Como la realeza y la coronación final son el tema de muchos cuentos, los visitantes pueden colocarse una gran corona en la última habitación y usar auriculares ocultos en coronas de fieltro que narran historias. Fuimos caminando hacia la plaza del mercado, donde hay casas antiguas muy bien conservadas. Entre estas pintorescas casas encontramos una con el frente decorado por los cuentos de los Grimm. El castillo de los condes de Steinau, muy cerca de la plaza principal, ha estado en pie desde 1278, pero fue reformado entre 1528 y 1560, dándole una combinación ecléctica entre arquitectura medieval y renacentista. Tiene un museo de la historia del castillo y una colección que combina la biografía detallada de los Grimm y algunos de sus recuerdos personales. También hay marionetas de cuentos famosos, como Hansel y Gretel, Los músicos de Bremen y Rumpelstiltskin. Visitamos el museo y pudimos llegar hasta el mirador de la torre del castillo y fotografiar desde arriba Steinau. El padre de los Grimm contrajo neumonía en 1796 y murió súbitamente a la edad de 44 años, dejando desamparada a su familia. En ese momento, Jacob, el hijo mayor, tenía 11 años. Tuvieron que mudarse de casa y arreglarse sin servidumbre. La familia pasó a depender del padre de Dorotea, Johannes Hermann Zimmer, y de la hermana, Henriette Zimmer, quienes colaboraron con su manutención y educación. En 1798, la tía Henriette, que vivía en la corte de Kassel, consiguió fondos y provisiones para la familia y posibilitó que Jacob y Wilhelm estudiaran la escuela secundaria en el Lyceum Fredericianum, un prestigioso liceo de Kassel. Cuando viajaron para estudiar al liceo, Jacob tenía 13 años y Wilhelm 12. Kassel quedaba a 145 kilómetros de su hogar. Ahí cursaron entre 1798 y 1802 lo que hoy sería un bachillerato. Su abuelo les escribía que debían aplicarse lo más posible dentro y fuera del salón de clases para preparar su futuro bienestar, ganar honor y darle placer a la madre, a él y a toda la familia. Recomendaban esas cartas apartarse de las malas compañías, asociarse con hombres de provecho y, sobre todo, temer a Dios, quien es el principio y fin de toda sabiduría. La mudanza al liceo de Kassel significó el abandono de una etapa campesina idílica y el comienzo de una dura competencia sin un padre presente. Para mayor desgracia, su abuelo, a quienes los chicos admiraban, murió y los dejó, como hijos mayores que eran, a cargo de la determinación de su futuro y el de la familia. Durante la primera época en Kassel, los hermanos se hicieron voraces lectores de novelas, romances y pliegos de cordel, y comenzaron a coleccionar libros de literatura.